de la Fundación Meridiano. Le damos la bienvenida, doctor Montúfar. Ante todo, quisiéramos su opinión sobre esta decisión que acaba de anunciarlo en entrevista con FM Mundo. Cristian Zurita pierde realmente el periodismo ecuatoriano a un gran periodista de investigación, pues señala él que este tipo de periodismo no seguirá practicando. Cristian Zurita, como todos los ecuatorianos conocen, tuvo por lo menos unas 200 publicaciones importantes entre libros y publicaciones en sus portales periodísticos sobre la corrupción en Ecuador, y generó varios juicios sumamente importantes contra funcionarios y exfuncionarios gubernamentales que cayeron en este tipo de hechos irregulares. Iniciamos escuchándole sobre este tema. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, un saludo a quienes nos escuchan. Bueno, me parece una decisión interesante, una decisión valiente, una decisión que de una u otra manera se veía venir luego de los acontecimientos que enlutaron al país con el asesinato de Fernando Villavicencio y después el relevo que en la candidatura presidencial Cristian Zurita tomó. Me parece que esto abre una brecha y una tendencia de acción política que sin duda va a estar presente en el escenario político y electoral ecuatoriano, sobre todo de cara al 2025. Recordemos que del resultado electoral que tendremos en octubre, el gobierno que se instaure sencillamente terminará el periodo presidencial para el cual Guillermo Lasso fue elegido. Entonces me parece una decisión que consolide esa tendencia, esa enorme votación, ese enorme caudal de votación que llevó o que adquirió el movimiento Construye con Fernando Villavicencio primero y luego con Cristian Zurita, y creo que comienza ya la campaña electoral del 2025 antes de que termine la campaña del 2023. Quizá cabe indicar, y usted también ha hecho periodismo de opinión, César, que hay normas éticas que se observan en el periodismo, no en todo el mundo. En algunos lugares funciona de manera diferente, pero hay una línea que no se debe cruzar, es una constante, diríamos, en periodismo, en el buen periodismo en Ecuador, entre la actividad política, partidista y el periodismo. Y es esto, entendemos, lo que ha reflexionado Cristian Zurita y toma esta decisión. Pero asimismo quisiera poner a su consideración otro comunicado que hubo el día de ayer. Todo esto son ya las derivas que han quedado de los resultados electorales. El Partido Social Cristiano anuncia su apoyo a Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral y reniega del correísmo, del que fue socio, casi parte, en la anterior Asamblea Nacional. A ver, con relación al tema de la independencia, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, el periodismo, pero cualquier actividad, la docencia igualmente, las actividades empresariales, debieran trazar una línea entre lo que es la política partidista y esas actividades privadas, en todos los ámbitos. Eso no quiere decir que estas actividades no tengan siempre un trasfondo y vamos a decir, un matiz de orden político, pero no político partidista. Quizá en el caso del periodismo es un poco más sensible debido a que los comunicadores tienen un constante acceso e interacción con la ciudadanía a través de diversos medios y plataformas. Pero igual yo diría en el caso de la docencia, que tiene, por supuesto, un cariz político, pero que no puede tener jamás un cariz político partidista. En ese sentido, creo que es correcta desde lo ético la decisión de Zurita de alejarse del periodismo de investigación, pero eso tampoco podría significar que pensemos, por otro lado, que actividades como el periodismo, como la docencia, cualquier actividad privada, incluido las actividades empresariales, sindicales, siendo políticas, no deberían tener este matiz ya de acción y de activismo partidista, más aún de cara a procesos electorales. Con relación a lo que usted menciona del Partido Social Cristiano,
Yo creo que ese apoyo a Daniel Noboa es de una u otra manera lógico. Eh, Sin embargo, de que en el transcurrir político de la familia Noboa, porque yo creo que la candidatura de Daniel Noboa hay que mirarlo no como un evento aislado de su personalidad política, sino como parte de todo un proceso que desde su padre y ahora con mayor importancia también su madre han venido llevando a cabo en el país en las últimas 3 décadas. Entonces, me parece que era de una u otra manera lógico este apoyo, eh, lo cual tampoco quiere decir que la candidatura de Daniel Noboa, por este apoyo y otros que va a recibir en el camino, tiene asegurado el triunfo electoral en la segunda vuelta. En todo caso, empiezan a moverse este tipo de relaciones entre los partidos, movimientos políticos. La mira está en la segunda vuelta, pero también en la conformación de la Asamblea. Sí, siendo un gobierno tan corto, y esa es una opinión que yo he venido manejando y sosteniendo desde la primera vuelta incluso, no sé si la próxima asamblea va a tener tanta importancia como ha tenido en periodos pasados. Lo que vamos a tener, me parece a mí, es más bien ejecutivos que se fortalecen, que van a tratar de aplicar y llevar adelante políticas que no requieran cambios legales y que por lo tanto puedan llevarse a cabo por fuera de la Asamblea Nacional. Creo que por ahí va a ir la, 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 la vamos, el transcurso, la orientación, si es que Daniel Noboa resulta electo presidente de la República, puesto que él no tiene mayoría en la Asamblea y puesto que el logro de una mayoría le llevaría digamos, a pactos, acuerdos y a concesiones con otras fuerzas políticas. No así si Luisa González es electa presidenta de la República, porque ella tiene un bloque mucho mayor y posiblemente le va a ser mucho más fácil tener una mayoría legislativa. En todo caso, lo que vamos a ver en las dos posibilidades, me parece a mí, va a ser muy distinto, porque si es que llegara a ganar Luisa González, sin duda, el proceso de una asamblea constituyente se abriría inmediatamente de cara a que se reforme la constitución y sobre todo exista el perdón y la impunidad necesarias para que Rafael Correa y su círculo íntimo puedan rehabilitarse en la vida política. Si se gana Noboa, me parece que va a ser un gobierno mucho más afincado en decisiones del Ejecutivo, apuntalando lo que ya sabemos, la nueva campaña presidencial que se abre pocos meses después de que se instale el próximo gobierno. Bien, quisiera también tratar otro tema coyuntural de gran actualidad. El presidente Guillermo Lasso hace 2 días emitió el reglamento a la ley de comunicación. Tras la puesta en vigencia de esta ley, el presidente ha fijado por otra parte ya que debe integrarse el Consejo de Comunicación, en el que debe ir también un representante de la ciudadanía. Como antecedente, usted tuvo una importante publicación, Las reglas del silencio, que fueron un análisis de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador que le impuso el correísmo. Fue en realidad una fuerte crítica a esta ley por las restricciones que impuso para el ejercicio periodístico en el país. No sé si ha tenido ya la posibilidad usted de revisar este reglamento emitido por el gobierno y darnos su opinión. No, no, lastimosamente, no, Gustavo, no he leído el reglamento. Sí he seguido de una u otra manera el proceso que se realizó de reforma de la ley. Creo que en esa reforma hay aspectos importantes como el haber retirado el principio de que de que la comunicación es un servicio público, despojándole de su carácter de derecho, que es quizá el punto principal, y otras reformas que se produjeron. Lo que sí creo es que, de todas formas, a pesar de estar de acuerdo con algunos artículos y con algunas reformas que fueron promovidas a la ley de comunicación, creo que el problema allí es que en realidad, desde mi perspectiva, se debió optar por otro camino. Y el camino no era reformar la ley, sino derogar la ley. Y de esa forma, más bien, plantearse otros cuerpos legales que de una u otra manera recogieran la agenda positiva que sí
tiene la ley, porque la ley de comunicación tenía algunos aspectos positivos. Sin embargo, el corazón era un corazón absolutamente restrictivo de la libertad de expresión. Pero bueno, el camino que se optó fue ese. No conozco el reglamento, de todas maneras me parece que sí, esta reforma, vamos a decir, como que cambia el carácter, vamos a decir, antiderecho a la libertad de expresión que tenía esta ley. Una de las críticas iniciales que hemos escuchado ya sobre este documento es que va generando una enorme brecha en materia de regulación entre la comunicación por medios tradicionales, radio, prensa, televisión, y la comunicación digital. Un tema que está vigente y que aparentemente no aborda debidamente este reglamento emitido por el presidente Guillermo Lasso. Han sido varios los comentarios que hemos escuchado de periodistas ecuatorianos, y coincidimos en buena parte con esto, sobre esa relación bastante sui generis que está dándose en cuanto al periodismo, periodismo que se hace a través de portales, pero también esa actitud que muchos ciudadanos tienen al considerarse también comunicadores a través de las redes sociales, que abren dos mundos en la comunicación con normas totalmente diferentes. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre este tema? Bueno, es que es muy difícil regular la interacción que se desarrolla en las plataformas virtuales. Y creo que sobre eso hay una discusión en el mundo y quizá allí rige el mismo principio, y el principio es que lo mejor es abrir o regular al mínimo posible los canales de comunicación y las posibilidades de expresión que puedan tener las personas, siempre exclusivamente ciñendo la regulación y las prohibiciones en función del respeto a los derechos de los demás, principalmente el derecho a la honra, el buen nombre y la no comisión de delitos que afecten la integridad personal y moral de las personas. Pero de todas formas es el mismo debate de hasta qué punto es mejor una regulación o normativa que circunscriba y que limite la libertad de expresarse a el abrir los canales de expresión y un mayor flujo de información a la ciudadanía. Yo voy por la segunda opción, y en ese sentido me parece que más que regular a las redes sociales y a los contenidos en los canales virtuales, lo que hay es que tratar de abrir mayor espacios de desregulación a los medios convencionales. Por supuesto que la libertad de expresión tiene sus riesgos, por supuesto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que no se contraponga a otros derechos, pero yo personalmente, cuando fui asambleísta y me opuse radicalmente a la aprobación de la ley de comunicación, ese era el principio que manejábamos. El principio era que más libertad es preferible, con sus riesgos, a permitirle al Estado que intervenga sobre esferas de libertad de conciencia, de información, de comunicación y sobre todo de acceso a los ciudadanos lo más libre posible a diferentes medios, fuentes de información. Así es, se vivieron momentos bastante escabrosos hace 10, 15 años en Ecuador, y es un tema permanente de discusión, de debate. Hay muchos a quienes piensan que la mejor ley de comunicación es la que no existe, que esta debería estar allí solamente en temas regulatorios, de frecuencias, para controlar monopolios, este tipo de cosas, pero que la normativa civil y penal está dada en otros códigos de los cuales no escapa el periodismo. Sí, ese me parece que es un principio, un punto de partida importante, pero sí son necesarias algunas leyes. Por eso le decía, en el libro que usted ha tenido la bondad de citar, yo hoy hablo de algunas alternativas. Es un libro ya que tiene casi 10 años de publicación, que la publiqué cuando terminé mi periodo de la asamblea como asambleísta, y que lo que básicamente buscaba era relatar el proceso de aprobación de la ley, el conflictivo proceso de aprobación de la ley y el resultado. Pero allí, digamos, mencionaba que lo aconsejable era ir por un camino de derogatoria de la ley de comunicación, pero eso no quiere decir que hay algunos aspectos, hablaba yo de la agenda positiva de esa ley, que deberían ser regulados por otras leyes. Por ejemplo, el tema de la promoción de los medios comunitarios. Eso tendría que ser regulado por una ley, que debería ser una ley distinta.
el tema de la regulación a los medios públicos y el funcionamiento de los medios públicos, que es otro tema que es fundamental. Y en tercero, una ley que promueva la producción nacional. Uno de los aspectos positivos que tiene la ley es ese anhelo, un anhelo de que el Estado promueva a través de incentivos en la regulación del espectro radioeléctrico a la producción nacional. Por ejemplo, eso también debería constar en una ley. Entonces, el punto aquí debería haber sido derogar esa ley, pero sustituirla con otras leyes. Debería haber un fortalecimiento de la ley de acceso, de transparencia y acceso a la información pública. Es decir, en países como por ejemplo Uruguay, que no hay ley de comunicación, existen estas 4 o 5 leyes que permiten que, en cambio, la agenda positiva de los derechos de comunicación, que son distintos al derecho a la libertad de expresión, pueda expresarse y pueda materializarse y garantizarse mejor a los ciudadanos. Eso yo creo que es lo que quizá faltó, pero bueno, de todas formas, creo que es un tema que queda todavía pendiente en la agenda. Quizá hoy el Ecuador está imbuido en otras problemáticas, pero que no va a dejar de estar en el tapete y, por lo tanto, en la posibilidad de que puedan haber estas reformas. En todo caso, con los análisis que se hacen bastante duros con respecto a al presidente, prácticamente presidente saliente ya, el presidente Lasso, por ejemplo, el destacado analista politólogo Santiago Basabe lo calificó hace muy pocos días en este medio de comunicación como el más irrelevante de los últimos presidentes que ha gobernado el país. Me parece que hay que reconocerle a Lasso un esfuerzo en el sentido de tratar de restaurar en alguna medida la libertad de expresión en el Ecuador. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en ese sentido, como decíamos, si bien el camino no fue el mejor, hubo un intento. Y coincido con usted, creo que al gobierno de Guillermo Lasso habrá que mirarlo en perspectiva. Lo que sí es importante señalar es que es el primer gobierno que termina su periodo antes del mandato para el cual fue elegido sin que haya sido depuesto por un golpe de Estado. Creo que habrá que analizar muchísimo la institución de la muerte cruzada, que en el fondo significó una renuncia muy costosa para el país, una renuncia presidencial muy costosa. Lo que tuvimos finalmente, sí, fue la cesación de la Asamblea, pero en el fondo, en el meollo de esa decisión, lo que hubo es una renuncia del presidente. Uno se pregunta si es que el presidente quería renunciar, si ya no quería seguir gobernando, ¿por qué nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos? Con los enormes riesgos que han existido. Creo que el gobierno de Lasso, me parece a mí, sí deberá ser sopesado y analizado quizá con mayor objetividad, pero sin duda, si uno mira el balance en estos 2 años y un poco más de gobierno, sin duda es mucho más negativo que si uno recoge los elementos positivos que también ha tenido. Bien, culminemos, César, retornando al tema político actual, a la segunda vuelta electoral. ¿Cómo se perfila? ¿Cómo lo ve usted? Tendremos algo más de casi 50 días, me parece, para llegar a la segunda vuelta electoral el 15 de octubre. Bueno, hay 50 días o más de 50 días para que pasen muchísimas cosas. Y cada proceso electoral, como lo demostró el último, es absolutamente distinto a los anteriores. Y uno no puede esperar que se aplique o que rija una cierta lógica sobre la cual uno pueda pensar o anticipar que un cierto candidato ya es virtualmente el próximo presidente del país. Me parece que todas las campañas se juegan, los resultados electorales se juegan en gran medida en las campañas y que todo puede pasar. Lo que sí creo es que los ciudadanos de un momento tan complicado como el que vivimos, debemos realmente apretar, por decirlo de alguna forma, la exigencia y el estándar que les exigimos a los candidatos que en este caso han pasado a segunda vuelta. Me parece que sí, el argumento correísmo-anticorreísmo es un argumento importante. Sin duda, los electores ecuatorianos estamos aún divididos por ese eje de polarización, y eso es quizá el punto de partida, pero me parece que no es suficiente. Creo que los ecuatorianos no podemos elegir al próximo presidente o presidente de la República solo en perspectiva de ese criterio,
que siendo importante no es el único. Creo que hay que pedirles a los candidatos una mucha más clara precisión y reflexión sobre temas importantísimos que tiene el país. Por supuesto, el tema de seguridad, el tema empleo como temas fundamentales, el tema de la reforma política, creo que es otro aspecto básico y fundamental, entre otros. Entonces, creería El tema que los quizá ecuatorianos... que es también muy importante, el de la gobernabilidad, que tanto problema le trajo a Guillermo Lasso. Exactamente. Pero lo que le digo es, en realidad, en estos 2 meses, me parece a mí, los candidatos tienen la oportunidad de fijar sus agendas más allá de ese eje de polarización. Yo esperaría, por ejemplo, que la candidata Luisa González, que por necesidad debe crecer y por lo tanto debe ir mucho más allá de esa base de apoyo que por supuesto tiene y que proviene del movimiento que le respalda, pueda ir más allá, que pueda abrir caminos a un acuerdo mayor. Igualmente yo esperaría del candidato Daniel Noboa que pueda tener la capacidad de una convocatoria mucho más amplia, un gran acuerdo, una gran concertación del país que nos permita a los ecuatorianos tener certeza sobre lo que va a ser su gobierno más allá de su propia personalidad y posturas. Entonces, me parece que esta segunda vuelta debería ser la oportunidad para que los candidatos salgan de su burbuja, de su base de apoyo, de su corral, por decirlo de alguna manera, y se proyecten como posibles gobernantes del país, que implica ir mucho más allá de su tienda política. Y creo que eso es lo que de una u otra manera va a definir el escenario electoral. No están echadas todas las cartas, todo puede pasar, y creo que los ecuatorianos debemos de exigir precisiones y mayor amplitud a los dos candidatos que han terminado como finalistas. Bien, le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana. Gracias a usted, Gustavo. Un gusto y buenos días. Declaraciones del doctor César Montúfar, académico. Él es miembro de la Fundación Meridiano, autor de un libro que cobra vigencia nuevamente, Las reglas del silencio, un análisis sobre la ley de comunicación del correísmo. Son las 7 horas con